no ha habido una planificación urbana, porque no ha habido cuidado. Pero yo creo que tiene que caracterizarse por su pluralidad. Creo que esa es la riqueza de Lima. Sin embargo, sí creo que pudiéramos hablar de una sociología urbana en que si hace algunos años se habló de la cultura chorada, de la cultura combi, del desorden, ¿no es cierto?, de la imposición un poco autoritaria de quien llegaba y era prepotente, yo creo que eso se va transformando hacia una sociología de progreso. Yo creo que la línea común que hoy se va trasladando a la ciudad es una emergencia popular hacia el progreso. Me parece que quien mejor está explicando esos trabajos es este comunicador y marquetero Arellano, en su tipología de Lima, que no es una tipología del país, ¿no? Pero que no es una tipología basada por el lugar geográfico donde se habita, sino por el tipo de costumbres que hay. Y entonces, hay un joven emergente que estudia en la UPC, pero hay un joven emergente que también vive en Los Olivos y se prepara en algún nivel de educación técnica o de educación superior, forjando su propia opción, consolidando ese progreso y esa actitud de superación. Me parece que ahí está la expresión del nuevo Perú, un Perú que por esfuerzo se ha consagrado en el progreso, que ahora aspira a algo superior. Yo diría que esa va a ser la formación de la nueva identidad. Bien, vamos a dar oportunidad para una última pregunta. A ver si te podrían pasar el micro, bajo donde está la película. Buenas tardes, soy estudiante de psicología de esta universidad. Mi pregunta se circunscribe al transporte público, principalmente a los taxis. Sabemos que hay una inseguridad notoria y la oferta de taxis excede a la demanda, lo cual conlleva en parte al tráfico que hay. Una candidata propuso que debían recortar las horas y asignarles un horario a cada taxista. No sé si usted tiene una propuesta concreta al respecto. Bueno, si resolver el problema del transporte público en general, de buses, o sea, la transformación empresarial de la combi, de la búster a bus de mayor nivel es complejo. Y lo he descrito, aunque creo que hay razones para, sobre la base de una cierta organización empresarial, lograrlo. En el caso del transporte de taxis, el problema es aún más complicado. Porque estamos hablando de no menos de 200.000 unidades. O sea, ahí no hay ningún tipo de agremiación, sino unidades individuales. La gran parte de ellos desarrollándose una actividad básicamente informal, sin ningún tipo de registro de control. Las soluciones no son fáciles, pero creo que apuntan en varias direcciones también en simultáneo. En primer lugar, creo que hay que persuadir de la bondad y de la ventaja de la formalización. Es decir, tenemos que pasar de un sistema absolutamente informal a un sistema formal. Y para eso la formalidad tiene que traer una ventaja. Esa ventaja, por ejemplo, puede estar dada por la necesidad de registrar y de tener un reconocimiento de la cobertura del servicio que se ofrece como una suerte de garantía y que se da a quienes se han registrado. La renovación de la flota, que se apoya a quien básicamente se ha registrado. La cobertura de otros servicios, como en algún momento en la administración de Andrade se hizo, que era comprometer y vincular a los choferes de taxis, por ejemplo, a la prestación de servicios turísticos que la ciudad puede ofrecer. O sea, las ventajas de la formalización. Yo creo que a eso debería sumarse la posibilidad de poder tener estaciones desde donde puedan prestarse el servicio y organizar de alguna manera el sistema de transporte. Si la pregunta va mucho más allá y dice, ¿es posible que una ciudad de Lima se mantenga con 200.000 taxistas? Lo más lógico es imaginar que tiene que haber una suerte de reconversión hacia otras actividades complementarias que estos mismos transportistas puedan llevar adelante. Creo que es un proceso que hay que hacerlo con tiempo, lo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Creo que hay que comenzar primero con todo lo que significa la transformación del transporte de buses. Yo creo que ahí hay que concentrarse en la primera etapa del proyecto. Sí estamos planteando la necesidad de dar estos mecanismos de estímulo, no estímulo económico, sino de estímulo que la formalización trae,
para ir pasando de un sistema de alta informalidad a un sistema que vaya formalizando el sistema de transporte de taxis. Me parece que es como una segunda etapa en un proceso en que primero cubramos la importancia que tiene la demanda masiva del transporte público para ir conduciendo la actividad del taxi hacia una actividad básicamente sin control, hacia una actividad más organizada. Y creo que el registro debiera tener ventajas, debiera ser un instrumento para que quien camine por esa formalización sienta que hay ventajas. En general, el tema del transporte privado, incluyo ahí el taxi por ser unidades que no trasladan masivamente, en todas las ciudades ordenadas tiene mecanismos de control. Hay estos sistemas que se llaman de pico y placa, por ejemplo, o sea, ciertas restricciones para la movilización en transporte público, en transporte privado, ciertas restricciones para que en determinadas avenidas o vías solo puedan discurrir vehículos que tienen 2 o 3 pasajeros. O sea, tender a crearnos la costumbre de buscar movernos hacia el transporte público. Pero por algún lado hay que comenzar. Y yo, como les he presentado en el programa, nuestro punto de partida está en un esfuerzo sostenido de 4 años de ofrecerle a la ciudad un transporte público de calidad. Porque si ofreces ese transporte público de calidad, creo que a partir de ahí vas a ir ordenando el transporte privado de nuestros carros e incluso una oferta de taxis. Por algún lado hay que comenzar, y yo no oculto que nosotros estamos proponiendo comenzar con mucho énfasis en el ordenamiento de buses, o sea, ir hacia el sistema masivo de transporte, que creo que va a ayudar a descongestionar los otros procesos que son parte del mismo desorden de la ciudad. Bien, agradecemos profundamente a Lourdes por su asistencia a este conversatorio, por su participación en este conversatorio. La presencia de Lourdes en la política peruana de hace por lo menos 25 años es una presencia de primer nivel. Ella ya ha dejado una huella profunda en la política del Perú y estamos seguros que pase lo que pase en las próximas elecciones de octubre, va a seguir siendo una personalidad gravitante en la política peruana. Por todo eso ha sido pues un honor realmente para la Facultad de Derecho de la UPC tenerla aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Para mí también ha sido un gran gusto, José Luis, poder conversar con ustedes, pero ojalá pudiéramos tener siempre la calma y la tranquilidad de estos diálogos que ayuden a reflexionar, y ojalá a partir de aquí también tomen ustedes conciencia, porque más allá de soluciones urbanas o de decisiones locales, lo que yo quiero transmitirles es una visión un poquito más comprensiva del fenómeno peruano. Yo creo que se expresa maravillosamente en Lima. Son ustedes una generación que vive en un país con enormes oportunidades. Yo creo que esas oportunidades son las que no se pueden desaprovechar. Y la pelota está fundamentalmente en la cancha de la gente joven, para que este proceso no se detenga. Ojalá me toque jugar un rol y me compre el pastel de la tarea dura de ordenar la ciudad para que además puedan trabajar y desarrollarse con mucho más eficiencia y poner el conocimiento al servicio del progreso del país. Gracias.